Buenos días a los que no los saludé, a veces, a los que están en el Zoom también. Realmente es un privilegio poder hablar de las palabras, de las cosas del Señor. Recuerdo que tenía 19 años y ya el Señor me había bautizado con el Espíritu Santo. Yo lo conocí al Señor a los 18, un poquito antes de los 18, con una vida destruida. Y el pastor me animaba a que hable de las cosas del Señor, pero me costaba muchísimo hablar. La verdad, y hasta ahora porque cuando era chico no me salían bien las palabras, tenía problemas de expresarme. En el colegio también tuve problemas por la misma situación. Así que viví una vida bastante complicada en el Señor en este mundo, y el Señor en su misericordia me ha rescatado y hoy puedo testificar del amor de Cristo donde quiera que esté. Y no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo. ¿Por qué cosa? Porque es poder de Dios. Así que he palpado y he gustado las cosas de nuestro Dios. Así que, por tanto, hoy quería hablar un poquito, porque a pesar de los años que he ministrado y he hablado de la palabra del Señor, aún todavía me cuesta mucho pasar adelante y hablar de la palabra de Dios, porque me gusta hacer las cosas de la mejor manera posible dentro de mis posibilidades para expresar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. ¿Está dispuesto para recibir? ¿Sabe que el culto se divide en dos, no? La primera parte, donde nosotros le expresamos al Señor toda nuestra gratitud, le alabamos, bendecimos su nombre y le adoramos. Pero la segunda parte es donde ya Dios habla a nuestras vidas. Hace muchos años, ustedes sabrán, cuando estaba la Unión Soviética y eran gobernados por comunistas, y donde la iglesia se reunía por las casas a escondidas y en cuevas y en muchos lugares. Y fue donde la iglesia creció más todavía. Recuerdo en aquellos años me llegaba una revista que decía Detrás de la cortina de hierro, donde contaban experiencias vividas en aquellos lugares. Y hoy lo que quería hablarles es en 2 de Timoteo capítulo 2 y hacer una meditación sobre el versículo 15, pero también todos los versículos van enganchados. Y este capítulo se divide también en dos partes. Primero, como un soldado de Jesucristo. Y del versículo 14 en adelante, un obrero de Jesucristo. Entonces es interesante poder meditar esto. Cuando habla de la palabra soldado, obviamente esta carta fue escrita cuando Pablo estaba preso en la cárcel. Estaba preso y él sabía muy bien todo cómo se movían los soldados, lo que era. Por eso él se refiere mucho a veces en los mensajes y en Efesios, no, cuando nos habla sobre la armadura de Dios, él hace un registro de todo,
cómo es un soldado de Jesucristo, cómo tenía que estar vestido un soldado, ¿verdad? Y entonces, y como era un país que estaba totalmente prohibido de hablar de las cosas de Dios, y un día estaba un grupo grande alabando y bendiciendo el nombre del Señor adentro de un salón a escondidas, y de pronto llegan los militares ahí, uno que comandaba todo y con 3 soldados. Así que no sabían qué hacer los hermanos ahí cuando estaban todos reunidos alabando y bendiciendo al Señor. Entonces dice que el que pasó al frente con el arma apuntando a todos, les dijo: el que quiere salvar su vida, niegue a Cristo y salga. Y apuntaba y estaba un soldado en la puerta, otro en un costado, en un lateral, otro en lateral, y creo que era un general, no recuerdo bien, estaba ahí adelante, apuntando a todo: el que quiere salvar su vida, niegue a Cristo y salga. Imagínense si pasa esto ahora. Y el versículo que quiero leer es este. El verso 15 del capítulo 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Y esta palabra caló hondo en mi corazón mucho tiempo. Y en otra versión dice de esta manera: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios, como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que use debidamente el mensaje de la verdad. Somos la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Está injertado en el cuerpo? Entonces, mire, si aparece unos soldados ahora, la policía, y nos diga: niegue a Cristo el que quiere salvar. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Así que en ese momento estaban cantando un coro, y cuando dejaron de cantar y estaban todos ahí con miedo, y cuando les dijo este hombre: el que quiere salvarse, niegue a Cristo y salga, empezaron a salir algunos. Y así sucesivamente empezó a moverse otro y a salir. Y después otro. Y después otro. Entonces este hombre que estaba delante le dijo al que estaba en la puerta: bueno, nadie más están dispuestos a morir por Cristo. Y nadie más se movía. Entonces dice que el soldado le da la orden de delante y dice: bueno, ahora cerrá la puerta, cerrala bien. Y claro, todos están esperando: ahora me voy con el Señor. Y cuando cerraron la puerta, dice: bueno, ahora sí, vamos a cantar y a adorar a Dios con aquellos que realmente están dispuestos a dar la vida por Cristo. Porque todos esos soldados se habían convertido y eran cristianos. Aleluya. Por eso que en el tiempo de aquella época se salvaron muchos soldados, porque estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Y otro testimonio que dijo que había
había un grupo de varias personas, creo que eran 6, que le llevaron a la borde del mar y le apuntaban diciendo y esos soldados no eran creyentes, no se habían convertido al Señor, y entonces le dijo, bueno, ahora caminen al mar, avancen, no se queden y miren atrás, y se tenían que morir ahogados. Entonces dice que agarró uno, empezó a caminar, y cada vez que empezó a caminar ya empezó a dudar. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, y resulta que los soldados veían que había coronas que descendían en aquellas personas. Y de pronto uno se da vuelta y sale corriendo para la orilla del mar. Y quedó una corona pendiente en el aire. Y uno de los soldados tiró el fusil que tenía, el arma que tenía, y salió corriendo y dijo, yo quiero esa corona. Yo quiero esa corona. Y este hombre ahí tuvo un encuentro con el Señor y murió, y la corona se posaba en él. Y bueno, y este hombre que era inconverso fue salvo. Qué lindo es cuando uno está dispuesto a servirle a Cristo a pesar de todas las circunstancias que puedan venir por delante. ¿Amén o no? A veces las pruebas nos hacen decaer, a veces las luchas nos hacen decaer, y a veces nos hacen dudar, y a veces no queremos ni siquiera avanzar unos 1000 codos hacia adelante, por muchas cosas que nos pasan. Y a veces a la iglesia le cuesta todo esto, avanzar. Quería leerles también en Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Como hijo de Dios, como iglesia del Señor, cuántos mensajes fueron dados, cuánta palabra de Dios fue derramada, cuántas veces el Señor nos exhortó y nos habló. Y a veces dejamos pasar, y dejamos pasar, y dejamos pasar. Pero un obrero, un soldado de Jesucristo debe estar dispuesto a recibir lo que el Padre y el Espíritu Santo habla a la iglesia a nuestros días. Es que el Señor no cambió, dicen Hebreos, que Él no cambió, Hebreos 8, que Él no cambió, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Los tiempos cambiarán, los hombres cambiarán, pero Cristo no. Así que acá dice así, en el versículo 15 de 2 Timoteo, procura con diligencia. Procura con diligencia. ¿Qué es procurar con diligencia? ¿Qué debo hacer ante esta palabra que Dios nos habla hoy? Procurar con diligencia, con prontitud. Y a veces muchas cosas nos suceden en la vida. Muchas cosas nos pasan, pero que a veces nos hacen decaer, nos hace dudar y nos hace retroceder. Pero un soldado de Cristo, un obrero de Cristo, está dispuesto a ¿qué cosa? A avanzar y a obedecer, ¿verdad? Somos obreros del Señor y somos trabajadores que trabajamos para el Rey.
que no miramos a veces la situación. Mire, estuvimos en Santiago del Estero con mi esposa. Oscar vivió, ya lo escucharon ustedes, la experiencia que vivieron con lo que les pasaron a ellos con el coche de Miguel. Ellos salieron para Buenos Aires y nosotros al otro día viajamos a Santiago del Estero. Nos hemos enfermado. Por eso yo decía, bueno, ahora Señor, ayúdame para poder hablar, no sé hasta qué punto voy a llegar, pero fueron 2 semanas terribles que las pasé. Con tos, con malestar en la garganta y la verdad que la pasé un momento difícil. Pero no solamente yo, porque estuvo Miguel, estuvo Hugo, estuvo Oscar y en esa situación. Cuando llegamos a Santiago del Estero, mi señora estaba así. Y le dije, bueno, vamos a Buenos Aires, nos volvamos. Ella era el 3er día. Le digo, vamos. No. Me dice, no. No vamos a quedar. Así que me hizo el aguante hasta el último día. Yo hasta ese momento estaba bien. No estaba con mucha tos. Pero pudimos hacer las reuniones. Y ese domingo a la madrugada salimos para Buenos Aires. Y el lunes amanecí que no daba de tos. Entonces a veces sufrimos muchas cosas. Momentos difíciles. Yo, como dije, le conocí al Señor casi a los 18 años. Ahora, el 23 de este mes, cumplo los 70 y me siento bien. Le digo a mi señora, estoy hecho un pibe. Mirá, le digo, mirá. Sí, como no, le puede preguntar, tranquilamente, no hay problema. Y pensar que cuando yo asistí al Señor mire, le dije de algunas cosas y también mi vieja desde chico me anduvo por doctores. Yo no me acuerdo bien en realidad lo que tenía, nunca me lo dijeron bien. Pero es más, cuando era chico escuché que yo cuando ya a cierta edad ya no iba a vivir por la enfermedad. Por eso le doy gloria a Dios que ahora cumpliré 70 años. Y se cumple la palabra lo que dijo Oscar. No he visto justo desamparado. Joven fui y envejecido. Y no he visto justo desamparado ni simiente que mendiga pan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si somos fieles al Señor, no veremos a los hijos de nuestros hijos, a los nietos mendigando pan, si hemos dedicado nuestras vidas al servicio del Señor. Amén. Lo que sí tengo que andar usando esto siempre. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Veo que en su Biblia cuando lee todo, si lo lee de corrido y si no le presta la atención a los puntos y a los comas, a veces no entendemos bien el texto. Pero ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, coma. Y esto es interesante. Y esto es interesante. ¿Por quién vamos a ser aprobados? Muchos dicen o piensan que uno tiene que ir a Dios para que Dios nos apruebe. Pero acá dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tenga de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad.
Y lo que dice en Hebreos dice de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Muchos mensajes el Señor derramó y hoy, esta mañana, el Señor nos habló. El problema es cuando uno está atento o cuando uno simplemente está escuchando, pero no está oyendo. Cuando escuchamos el ruido del coche que pasó por la calle, escuchamos que un chico se levantó o alguien movió la silla, escuchamos al que está hablando de delante o el que está dirigiendo los coros o la música, escuchamos un montón de cosas. Pero solamente lo que hemos oído quedará en el corazón y en la mente de nuestras vidas. Y ahí está el problema, que escuchamos muchos y no oímos realmente lo que el Señor quiere hablarnos. Acá dice, presentarte a Dios aprobado. ¿Por quién? Y en hebreo dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Hebreo 12. Teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera por delante. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces hay gente que nos está mirando, que nos están observando. Una vuelta había un joven que en realidad le conocía algo de la palabra de Dios y se esmeraba por leer, pero no podía renunciar a las cosas de este mundo y seguía ligado a todas las cosas de este mundo. Su vocabulario, su forma de expresarse, de hablar, era como el mundo, pero le gustaban las cosas de Dios también, pero no renunciaba a lo que tenía que. Y un día estaba hablando a una persona, y lo triste que era que esta persona lo conocía, aunque él no se había dado cuenta que lo conocía. Entonces dice que le empezó a hablar de Cristo y le hablaba, y como lo prestó atención, más sacó pecho y más empezó a hablarle. Y al final de la charla le mira a este muchacho y le dice, tus hechos hablan más fuerte que no me permite oír lo que tú me dices. Tremendo, ¿no? Tremendo. Por eso, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, nos están mirando, te están observando. Por eso dice acá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué triste sería cuando si alguien te ve y dice, o qué lindo sería cuando alguien te ve y te dice, ¿cómo haces has cambiado tanto? ¿Qué hiciste? Como un drogadicto que lo conoció a otro drogadicto y le dijo, che, ¿qué estás tomando ahora? Quiero que me compartas. Y estoy tomando cristolomicina. ¿Qué? Esta persona se había convertido al Señor, entonces lo veía diferente y él pensaba que había concebido algo mejor que la cocaína, pero sí que consiguió algo mejor que eso, que era Cristo en su vida. Aleluya. Entonces ahí le empezó a testificar. Y sabe que cuando nosotros estamos en Cristo, largamos un perfume diferente, ¿verdad? Lo dice Pablo. Que algunos, dice, tienen olor de muerte para muerte, pero otro olor de vida para vida. Y el cristiano tiene un nuevo perfume, y el perfume que es Cristo en nosotros. Aleluya.
Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos en Cristo y vivir dentro del reino del Evangelio de Cristo. Me hace acordar cuando Juan empezó a predicar, me imagino, habrá dicho Juan, no sé, pero antes no había micrófono, no había parlantes, no había audios como hay ahora, pero me parecía escuchar a Juan diciendo: atención, aleluya, atención. Porque él dice ahí en Mateos 3, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Y esto es interesante también porque dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué lo decía de esa manera? Es muy interesante cuando usted lea la Biblia, cuando se vaya a orar con la Biblia ahí de rodillas, pregunte las preguntas claves que se estudió en periodismo. ¿Qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, quién? Cuando usted lee ese pasaje empieza a preguntar, ¿pero por qué sucedió? ¿Por qué dijo Juan de esa manera? Yo me puse a pensar y me puse a buscar un poco más, a indagar un poco más. ¿Sabe una cosa? Que Dios es grande, ¿verdad? Y Él creó todo el universo. Por allá por los 60 se creía que solamente eran los planetas que se conocían, nada más que estaban alrededor del Sol. Y que la galaxia era lo que alcanzamos a ver, ese mundo de estrellas a las noches. En el campo yo me tiraba en el pasto y empezaba a ver cuando era chico. Y que eso era todo. Y después cuando siguieron investigando y eran más y más. Y más. Si para nosotros en un avión que vuela a 900 kilómetros por hora, más o menos, para cruzar toda esa, visitar todo alrededor del Sol, todos los planetas que hay, necesitaríamos 700.000 años para recorrer eso. A 900 kilómetros por hora. Y después dice que después enviaron más telescopios y ahora dicen que hay muchas galaxias. Muchas galaxias. Y saben, para cruzar una galaxia a la velocidad de la luz, que viaja casi a 300.000 kilómetros por hora, necesitaríamos 100.000 años viajando a esa velocidad. Y así que dice ahora que hay muchas galaxias. ¿Y cuánto fue que Dios creó? Por eso dice el reino de Dios, que estaba tan lejos, aquel que viajó tanta distancia se vino a vivir, a posar y a nacer en un pesebre humilde. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos decir gloria a Dios porque tú me has salvado. Amén. Aleluya. Dejar tanto, dejó su trono, su gloria, su majestad, vino de tan lejos. Por eso Juan dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y gloria a Dios, porque se acercó a mi vida y a tu vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús mismo cuando vino en Marcos capítulo 1, verso 14, que no recuerdo bien, dice también, Él empezó a predicar y a hablar y decir, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces vivimos en ese reino. ¿Cómo se vive en ese reino? En ese reino de luz, en ese reino de paz. Y ese reino tiene un idioma. Y ese idioma es alabanza, gratitud a nuestro Dios.
En ese reino tiene una forma de vida. Vivo como Él quiere y no como yo quiero. En el reino de las tinieblas, ¿qué hace? Se vive como uno quiere. Así estaba mi vida, porque vivía como quería. Pero pasé por medio de la cruz en Cristo Jesús, pasé de ese reino de las tinieblas a vivir y habitar en el reino de nuestro amado Hijo Jesús. Amén, aleluya. Él es el amado, Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano. Por tanto, dice acá, por tanto, el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay compañeros de trabajo que te miran. Hay compañeros de colegio que te miran. Hay parientes que te miran. Hay vecinos que te miran. Y un día me dijo uno así: mira, para yo ser igual que mejor no me acerco al evangelio. Tremendo era. Entonces, un estilo de vida diferente. Entonces, cuando uno va a Dios, tiene que ir aprobado, que la gente vea algo distinto en nosotros. Que la gente vea, que tu vecino vea, que tu pariente vea que somos distintos. Pero para eso tenemos que ir a la oración, lo que dice en Mateo capítulo 6. Cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora al Padre que está en los secretos, y el Padre que ve los secretos te recompensará en público. Ustedes escucharon el testimonio de Quique. ¿Y cuántos testimonios también hay? Tal vez. Pero el Padre que vio los secretos que Quique siempre pedía y oraba por su familia, oraba por su mamá, Dios lo recompensó en público y hoy está con su mamá acá. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros debemos también crecer en la oración en secreto. ¿Cuánto oras? No levante la mano. ¿Cuánto dedican el tiempo para orar en secreto? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como hijo de Dios aprobado. Yo tengo un hermano que siempre me llama y él agradece, dice: yo agradezco a Dios por lo que sos, como vos has cambiado, como siempre me está diciendo algo. Y cuando está borracho más todavía. Pero no se acerca todavía al Señor. Pero él ve algo distinto en mí. Trabajaba en una fábrica de 800 obreros. Y me decían que estaba loco porque hablaba de Cristo. No había ni un cristiano. Y se reían. Yo me ponía allá, ya era tejedor, ya he entrado como peón, y me ponía a cantar ahí entre medio del ruido. Y el otro dice: che, dice al negro Paz, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque veo que habla solo. Dice: parece que está medio chapita y estaba loco por Cristo, eso sí. Pero yo no hablaba solo, hablaba con el Señor, le cantaba a Él. Y un día viene uno en el colectivo y me dice: ¿te puedo preguntar algo? Sí. Dice: ¿qué practicás vos? Porque yo te veo que sos distinto. Le digo: lo que pasa que un día me predicaron de Cristo y acepté al Señor en mi corazón. Él es el que gobierna mi vida ahora. La gente se tiene que dar cuenta que somos distintos. Amén. Nuestra familia,
nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo deben ver algo diferente en nosotros. Que no somos como los demás, que marca la diferencia, porque somos hijos del reino, hijos del Altísimo, hijos de aquel Dios creador grande, eterno y sublime. Procura con diligencia. Note algo un poquito. No sé hasta cuándo tengo tiempo, pero hasta donde me dé la garganta, un poquito más. Procura con diligencia. Es prontitud. Es decir, me esfuerzo y me esmero para vivir una vida diferente a lo que vive el mundo, conforme el Rey manda. A eso debemos procurar con diligencia, presentarnos a Él ya aprobados, que la gente vea en nosotros a Cristo y que adentro nuestro haya amor, gozo, alegría, felicidad, y salir y andar y cantar el gozo del Señor. Mi fortaleza es. Aleluya. Y cantar y darle gloria a Dios. Y una vuelta había uno también en la misma fábrica, me dice, pero loco, a vos no se te mueve un pelo, ¿qué te pasa? Y era la época de una inflación grandísima que había. Pero vos con tu sonrisita la manejás bien. No, le digo, le abracé y le digo, ¿sabe una cosa? Que el que se preocupa de mí es aquel que es más grande que el presidente de la nación y que todos los que están en la tierra. Es Cristo. Él es quien provee lo que yo necesito. Aleluya. Qué lindo cuando alguien nos pregunta algo y podemos testificar y hablar del Señor y ganar unas personas. Había alguien que le decían el pajarito, yo creo que lo conté, y ese pajarito me volvía loco porque era creyente. Ahí viene el pastor, ahí viene el cura, ahí viene el obispo, ahí viene el diácono, y siempre burlándose. Hoy esa persona es pastor en La Rioja. Aleluya. Así que imagínense cuando uno puede dar la palabra a una persona, no sabe la magnitud hasta dónde puede llegar. Vemos unos ejemplos en la Biblia. ¿Qué me dicen de Abraham? Viviendo en Ur de los Caldeos, en una nación o ciudad o provincia recontra idólatra. Toda la familia idólatra. Todo ese lugar idólatra. Pero alguien como Abraham estaba dispuesto a oír al Dios grande, eterno y sublime. Él era distinto de todos los que estaban ahí. Por eso que Dios lo miró y lo llamó a su obra. La gente veía que algo distinto había. Y de esto, como estos ejemplos, puedo hablar un montón que hay en las Escrituras. ¿Qué me dice de Moisés? Que siendo tan solamente un niño, la gente, aún la hija del faraón, lo tuvo que escoger porque lo veía que era diferente. Y así fue creciendo de tal manera que a Moisés lo veían algo distinto porque él había quedado en su corazón grabado que era una persona del pueblo judío. Y pasó todo lo que pasó y ustedes conocen la historia. Pero había alguien que miraban a este hombre que era distinto. ¿Qué me dicen de Josué? Un pequeño discípulo de Moisés.
Y cuando Moisés ha muerto, Dios le dice a Josué, mi siervo de Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tengo algo para ti. Ahora tengo algo para ti. Tenés que llevar a este pueblo a la tierra que juré a vuestros padres. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mire, esto lee ahí en el capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Lo que Dios demanda es que nosotros debemos esforzarnos. ¿En qué? Esforzarnos en leer la palabra, esforzarnos en buscar a Dios, esforzarnos para poder crecer en el Señor, esforzarnos para venir a la reunión, esforzarnos para estar en oración, esforzarnos en todo lo que realmente Dios está demandando de nuestras vidas. Porque creo que todos que estamos acá somos obreros del Señor. ¿Amén o no? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Nosotros le decimos al Señor, Señor, toda mi vida te pertenece, mi familia te pertenece, mis hijos te pertenecen, mi casa te pertenece, todo es tuyo. El problema es cuando el Señor viene a querer agarrar algo de lo que hemos dicho. El Señor viene y Él quiere tomar un poco de tu tiempo para Él. Ay, Señor, hoy no puedo, estoy ocupado. Hoy no puedo. Entonces por eso que a veces Él quiere tomar de nosotros, pero nosotros a veces le ponemos pero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le decimos, Señor, todo te pertenece, toda mi vida, mi cosa, mi casa, todo. Mi billetera, Señor, también te pertenece, sí, todo. Cuando el Señor te dice, bueno, vas a tener que sacar algo para dar algo. Ay, Señor, no me va a alcanzar. Voy a tener que comer arroz nomás, Señor. Un poquito de polenta con tuco, tal vez. Y a veces nos ponemos mezquinos para dar. Y decimos, Señor, mi coche también te pertenece a ti. Y el Señor dice, bueno, a ver, necesito tu coche para ir a buscar a unas personas que tenemos que traerlo a la reunión. Y el pastor dice, bueno, Oscar dice, bueno, Julián, a ver, necesito el coche para que vayas a buscar a unas personas que están por allá. Ay, Oscar, no puedo ahora. Tengo que hacer algo. Una vuelta en México había un hombre que estaba dirigiendo la campaña donde iba a estar el evangelista Gigi Ávila. Y estaba dirigiendo la campaña. Y bueno, había una mujer que se convirtió de todo corazón, se convirtió al Señor y empezó a ganar personas. Y le dice, bueno, a este hombre después cuando se bajó, dice, ¿me puede llevar con su auto porque quiero buscar una persona que quiere venir a la campaña? Entonces este hombre se fue. Y resulta que esa persona era una prostituta, drogadicta, que estaba tirado bajo un puente, mugrienta. Y este hombre dijo, no puedo llevar a esta persona en mi coche, así como está. Entonces esta mujer le dijo, está bien,
Fueron al lugar de vuelta y allá volvió esta mujer. Buscó a alguien y pagó algo, no recuerdo bien cómo fue, para llevar a esta persona que estaba bajo un puente tirada, una prostituta, drogadicta, que estaba sucia, que estaba mal. Fue y lo cargó en ese coche y lo llevó a la campaña. Y esta persona se convirtió al Señor. Y después de un tiempo se le perdió el rastro de esta mujer que lo había ido a buscar. Cuando se encontraron, dice que esta persona que había sido, que vivía bajo un puente mugrienta y llorando y lamentándose, ahí esta persona había ganado no sé a cuántas prostitutas y tenía un lugar donde los llevaba y los atendía. Aleluya. Y a veces nosotros le ponemos tantos peros al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Qué me dice de Josías? Un jovencito que era su abuelo fue un desastre, su padre un desastre, pero él era un jovencito cuando le tocó reinar. Obviamente tenía tutores quienes le ayudaban, pero no podía solo porque era un niño. Pero ya a los 12 años empezó a tomar decisiones. Y la gente y el pueblo de Israel lo veía y lo observaba. Y veían que en él, que este varoncito había algo distinto. Y este varón empezó a buscar de Dios y dice que se propuso en su corazón buscar a Dios de todo corazón. Ahí está la clave, que nosotros nos pongamos a proponer de buscar a Dios de todo corazón, más allá de la circunstancia que pueda haber. Aleluya, porque el Señor cuando vos vas al trabajar, cuando estás en tu casa, cuando estás limpiando, cuando vas al colectivo, donde quiera que vas, Cristo está contigo si lo crees. Amén. Él está. Oh Señor Jesús. Josías cambió la historia de toda Israel. Él restauró el culto de adoración a Dios que su abuelo y su padre habían traído de toda la idolatría a Israel. Y empezó a limpiar a Israel. ¿Qué me dicen de David? Un pastorcito de ovejas. De ahí el Señor lo sacó para ser nada menos que el rey de Israel y nada menos que el único que pudo reinar sobre las 12 tribus de Israel. Pero la gente hablaba de David, que era diferente. ¿Qué me dice de nuestro maestro? En Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: Jesús crecía en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. La gente lo miraba y observaba y que Jesús realmente era distinto, tan jovencito, y él estaba hablando con los doctores de la ley. Él creció en estatura y en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y la gente lo miraba y lo observaba y lo seguía, y a donde iba Jesús, allí estaba. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La gente te está observando, está mirando. ¿Cómo ves? ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, este caminar. Estamos peregrinando en este mundo. Estamos caminando en este mundo. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, no está acá abajo, sino está allá arriba, ¿verdad? De donde también esperamos al Señor, nuestro juez justo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
Amén. La verdad, cuando dice ahí en Hebreos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos que nos están mirando, despojémonos de todo peso y del pecado. Hay cosas que son pesos. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es me lícito, pero no me dejaré llevar por ninguna. Estaba orando a una persona allá en Córdoba de la semana pasada, una persona que se apartó y todo por teléfono. Y esta persona estaba mal, angustiada, triste, pero mal. Entonces le dije, ¿querés que ore por vos? ¿Querés que te...? Y bueno, ella dijo que sí, que necesitaba de Dios. Entonces le dije, vos tenés este problema, esto y esto, y por esas cosas, por las consecuencias de ese pecado, estás en esta situación, más allá de haberte alejado de Dios. Y me dice, sí, pastor, yo he vivido así, así y así. Así que de ahí ella le hice la oración y se arrepintió y pidió perdón a Dios y renunció a cosas. Después que termino de orar, cuando termino de orar le pregunto, ¿cómo estás ahora? Me dice, ¿sabe una cosa? Sentí que se me cayó de mi espalda una mochila, un peso que tenía. Y no solamente eso, y se sentí un fuego que se me entró por dentro mío. ¡Aleluya! Y ahora todos los días me manda un mensaje, pastor, la verdad dice, estoy tan contenta, tan alegre, porque Cristo me está restaurando mi vida. Aleluya. Y ese peso que tenía se le cayó. Y hay cuantos que andan en la vida con ese peso que está asediando. ¿Cuántos hay? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Que podamos caminar en este peregrinar de acuerdo a la voluntad de nuestro Rey y no de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestros caprichos y a nuestras ideas o a nuestro estilo de vida. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. La gente nos observa y nos mira y tenemos que ser distintos. Amén. Que Dios les bendiga